Semefo es precisamente en la columna de la música, porque Charlie López es mi hermano y desde que éramos niños teníamos un grupo de rock. O sea, Charlie siempre tuvo un nivel de creatividad extremo, ¿no? Y siempre tuvo esa inquietud y le apasionó la música desde niño. Y pues yo como su hermano, que jugábamos, pasábamos infinidad de horas juntos, pues coincidimos también en esa parte, ¿no? Él se hizo de la guitarra, se compró una batería y bueno, pues ahí empezamos el primer grupo de rock. Pero teníamos una cuestión de atemporalidad, porque para cuando nosotros empezamos a incursionar en el rock, ya los grupos de rock pues ya habían pasado, ¿no? De alguna manera ya estábamos en una parte donde no encajábamos en el medio, como un grupo de infantil, cuando alternábamos con grupos de adultos, ¿no? Y cuando nadie se le ocurría poner atención a un grupo de niños, ¿no? Entonces en un inicio para mí esto era todavía como un juego, cuando Charlie ya lo veía con una seriedad total, ¿no? Porque él sabía que se iba a dedicar a esto, y a la fecha sigue en los foros de rock. Cuando yo me di cuenta que esto tenía un nivel de seriedad fue en un concierto que dimos todavía siendo niños, en un auditorio del Instituto Politécnico Nacional, en el famoso Queso. Fue la primera vez que yo me di cuenta de que el auditorio, un auditorio completamente retacado, y que además tenía una zona muy grande, ocupada por, no sé si se le llamarían porros, gente, adolescentes de violencia, ¿no? Que estaban acostumbrados a ser violentos, pero que estaban tranquilamente escuchándonos y muy atentos, viendo a un grupo de niños tocando rock, de Deep Purple, de Rolling Stones, de grupos que eran para otro tipo de gente, no para niños, ¿no? Entonces comenzaron a gritar: esos no son niños, son enanos, ¿no? Por lo bien que se la estaban pasando, ¿no? Entonces, al tener un auditorio retacado y con adolescentes como esos gritando esas cosas, a mí me cayó el 20 de que esto era serio, ¿no? Que esto no era un juego, porque pudo haber sido diferente, ¿no? Pudieron haber bajado rápidamente, o sea, eran cuates que estaban acostumbrados a eso, ¿no? A decir esto me gusta, esto no me gusta, o interrumpir cualquier evento, ¿no? Vamos, este grupo infantil trasciende y ya adolescentes a principios de los 80, porque este primer grupo fue a mediados de los 70. A principios de los 80 creamos un primer grupo de rock ya serio, verdaderamente serio, que se llamó Caramelo Pesado. Y la propuesta de Caramelo Pesado era ejecutar conciertos cargados de furia, total furia expresada a través de la música, porque era el dolor que sentíamos de que el rock pesado que admirábamos había entrado en decadencia y estaba muriendo. Comenzaba a ser la época de la música disco, de John Travolta, de los Bee Gees, cuando nosotros éramos fanáticos del rock pesado y eso estaba muriendo. Y entonces esa frustración de atemporalidad nos llevó a expresar toda nuestra furia y nuestra frustración a través de la música, y no sabíamos que estábamos de alguna manera creando nuevos géneros, porque simplemente lo que estábamos expresando era nuestra furia, y los conciertos eran llenos de furia. Y ahora, ya en terrenos, alternando con otros grupos de adultos, pues la expresión que hacía el Caramelo Pesado ya no se parecía a lo que estaba tocando ni el Three Souls in My Mind, ni Ginebra Fría, ni Querigma, ni los grupos que alternaban con nosotros. Caramelo Pesado ya tenía una propuesta muy extraña, expresada con la música, que llenaba los foros y que se hacía de una gran cantidad de fanáticos, los cuales muchas veces terminaban en plenos zafarranchos, ¿no? Esto no era sencillo, tener a la gente tranquila viéndonos por la intensidad de la ejecución, ¿no? Caramelo Pesado tocaba muchas improvisaciones de rock pesado y muchas composiciones que quedaron plasmadas en un vinil que edité en 2014, pero bueno, eso ya es otra historia, para rescatar y que eso no se perdiera. Creo yo que ahí viene el inicio con esta columna vertebral de la música que se incorpora para dar origen a Semefo. Charlie entra a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, conoce a Teresa Margolles, se vuelve una pareja, entonces ya no nada más era Charlie mi hermano, sino Teresa mi cuñada, ¿no? Y pasábamos infinidad de horas juntos, platicando en el núcleo familiar.
sábados, domingos, en fin. Pero al mismo tiempo, durante todo ese tiempo que les platico, siempre fuimos coleccionistas, y unos coleccionistas voraces, no solamente de discos, viniles, miles de discos, unas colecciones gigantescas, y también de video, y también de libros, todos estos con un tono muy oscuro y muy raro, ¿no? Desde películas gore y todo lo que ustedes quieran, libros de ocultismo, en fin. Y esa experiencia y esa voracidad nos atragantaba, y nos llevaba prácticamente a la necesidad de vomitar obras. Nos entretenía mucho porque además éramos tan insaciables que nos aburrían los diálogos, nos aburrían, nos atascábamos de la estética de las imágenes, de tripas y de sangre, de todo lo que se veía en el cine gore, por decir algo. Entonces era muy entretenido para nosotros reunirnos y quitar el sonido de las películas, dejar la pura estética de las imágenes y poner música que a nosotros nos gustaba, música rock pesado y música furiosa con esas imágenes. Entonces como que esa era la maqueta de lo que vendría después, ¿no? Cuando a final de cuentas Caramelo Pesado también entra en decadencia y comenzamos ya a deshacer la banda y a formar otras, porque éramos muy experimentales, andábamos ya incursionando en el rock progresivo y otros géneros muy experimentales, porque Charlie, insisto, es muy creativo en todos los términos, ¿no? Es cuando ya estando en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ya habíamos dado incluso conciertos con el Caramelo Pesado y que los propios estudiantes de Artes Plásticas ya eran nuestro público. Subir a Caramelo Pesado ya era tener un nombre que garantizaba llenar el escenario. A Charlie se le ocurre revivir al cadáver de Caramelo Pesado, y eso de revivir al cadáver pues es simbólico, para dar un concierto de despedida del Caramelo Pesado. Y entonces se consigue el auditorio del Teatro de Santo Domingo, y esto fue en 1989, y se hace un experimento. O sea, a Charlie se le ocurre no solamente revivir a Caramelo Pesado y volver a tocar esa furia en vivo, sino que se le ocurre invitar a un performer, ¿no? Al Doctor Angulo, ni más ni menos, ¿no? Para que mientras el Caramelo Pesado ejecutaba toda esa furia, de pronto se prendiera un reflector, apareciera por ahí un electrodoméstico y un performer que comienza a hacer un destrozo brutal en escena, cuando el público no estaba acostumbrado ni de broma a ver algo así, y mucho menos cuando está escuchando a Caramelo Pesado. Entonces esa combinación causó una reacción de nitroglicerina pura. Ese experimento, además de que confirma que Caramelo Pesado ya era insuficiente para lo que se vivía, y es el fin de Caramelo Pesado, es el nacimiento de CEMEFO. Ese experimento fue lo que empezó con todo esto, ¿no? Entonces, si bien estábamos en escena en aquel momento solamente 4 personas, que era Charlie, Jorge Beltrán en la guitarra, Charlie en el bajo, yo en la batería y Arturo Angulo en el performance, ya Teresa Margolles estaba abajo registrando todo en fotografía, que también había estado en esta idea junto con Charlie de hacer este experimento. Entonces la música ciertamente sí es una columna vertebral de CEMEFO, y bueno, de aquí se planea ahora hacer Viento Negro, el primer performance ya presentados como CEMEFO, que además coincide con la obtención de este préstamo del inmueble abandonado del Hospital Psiquiátrico de la Floresta, ¿no? Donde ahí pues, hacemos una autorreclusión y nos vamos a encerrar a planear y a ensayar y a diseñar lo que sería Viento Negro, e Imus Cárcel Cabezas, que es la primera trilogía de performance, ¿no? que llevamos primero a La Quiñonera con Viento Negro y después a Luke, ya con Imus Cárcel y con Cabezas. Pero era insuficiente porque también cuando estábamos en ese hospital psiquiátrico, pues ya teníamos enriquecido lo que era el Caramelo Pesado junto con otra banda que era Lognes, que era muy guitarra junto con CEMEFO, entonces ya éramos 2 guitarras, 2 bajos y una batería. O sea, ese trío que era Caramelo Pesado, que ya de por sí era explosivo, imaginémonos lo reforzado, ¿no? Y además con la participación del doctor Angulo, ¿no? Entonces ya era una cuestión tremenda. Esta insuficiencia de tanta arsenal musical, esta aplanadora y máquina de demolición con la música, pues necesitamos no solamente al doctor Angulo, sino más performers. Y entonces comienza esta cacería de talentos para hacer las invitaciones y este reclutamiento, ¿no? Entonces después del doctor Angulo se invita
a Mónica Salcido, ¿no? Para que junto con Angulo hicieran Viento Negro. Ya muy planeado Viento Negro, todavía no presentado, ya muy al final se invita a Juan Pernás, que tiene un papel secundario respecto a lo que iba a ser Arturo Angulo y Mónica Salcido en vivo con las tripas, por todo lo que sucedió en La Quinonera. Creo yo que ese fue el único performance donde Teresa aparece como performer, porque ella sale arrastrando a Juan Pernás para que lo amarren en el árbol y sea golpeado y agredido, ¿no? Es muy interesante realmente cómo viene esta evolución, porque también en ese primer performance la música ya no era propiamente la de Caramelo Pesado, ya nos habíamos puesto a entrenar en las grandes ligas haciendo covers de grupos realmente que estaban más ad hoc a estas imágenes como Sock, ¿no? Stormtroopers of Death, y esa música quedaba perfecto para unas imágenes como estas, ¿no? Entonces, así es como comienza esta evolución desde la música, incorporando a los performers y haciendo este colectivo más y más grande, porque cada vez era insuficiente. O sea, la gente sí quedaba muy impresionada, pero al mismo tiempo nos pedían más. Entramos en esta inercia de lo que es insaciable, ¿no? Así como nosotros éramos voraces, el público también lo era. Había quien después de la primera experiencia pretendía no volver a vernos nunca más en la vida, pero había quienes se fanatizaban y nos decían cuándo se vuelven a presentar. Era una época donde no había redes sociales, no había internet. Todas las invitaciones, también Charlie dibujaba en papelitos las invitaciones, las fotocopiábamos y se repartían de mano en mano. Al no haber los medios y no haber registros como los teléfonos celulares, había mucho que eran rumores, lo que se platicaba, lo que la gente vio, lo que creyeron ver, lo que se imaginaron, lo que escucharon que dicen que sucedió, y entonces para el siguiente evento el morbo y la cantidad de público se multiplicaba. Era bien curioso lo que sucedía, porque entonces ya no era un espectáculo, una aparición de Semefo solamente para artistas, sino que dentro de ese cúmulo de espectadores también había mucho improvisado, mucho morboso, que además eran los primeros en llegar y que trataban de estar en primera fila para ver cuántos desnudos, cuánto sexo, cuántas tripas, cuántos latigazos podían ver en vivo, cuando no se imaginaban que la violencia iba a desbordar el escenario y se iba a ir sobre ellos. Entonces ya en los eventos había pisoteados y descalabrados y pasaba de todo, eran verdaderos zafarranchos, ¿no? Cada vez era esto multiplicado, hasta que llegamos a situaciones como el Lavatio Corporis, donde platicábamos que el Museo Carrillo Gil fue rebasado en todas sus instalaciones, la calle se llenó de gente que no pudo entrar, Avenida Revolución y Altavista fue desbordada, ya no podían pasar los coches, llegábamos a esos niveles de atracción, ¿no? Yo solamente pude estar hasta la parte, y creo que yo participé ya nada más hasta Lavatio Corporis, porque fue la última vez cuando dimos un concierto junto con Semefo. Ya no hubo performance en ese momento, pero fue la última vez donde todavía éramos un tanto multimedia. Ya para la segunda mitad de los 90, que fue trasladado Semefo de estos escenarios de alta violencia y de barbarie a el silencio y a la tranquilidad de las galerías. Ahí ya dejé de acompañar a un grupo Semefo, pero esta es la experiencia que quería compartir precisamente a raíz de esa columna vertebral que es la música, y de cómo se fue integrando a hacer este colectivo multimedia. Gracias. Sí, gracias.